Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a esta transmisión desde Fundación Daya. Mi nombre es Nicolás Artegaray, soy la nueva directora ejecutiva de Fundación Daya. Estoy aquí con el director médico, somos parte del doctor Diego Cruz, somos parte del comité ejecutivo de la Fundación Daya. Y hoy día tenemos un invitado ultra especial a este Instagram Live, que es nuestro primero a la vuelta de las vacaciones. Vamos a estar hoy día con Pedro Gómez, que es un químico farmacéutico en Perú y es un invitado amigo de personal aquí del doctor Cruz. Primero saludarlos, estoy súper contento de volver a esto de los lives que me ponen bien nervioso y ansioso, pero estábamos pendientes con la tercera vía de acceso. Ya habíamos iniciado con el autocultivo, que en este momento están votaciones muy importantes con los diputados, que es clave que estén siguiendo eso, porque asegura que la indicación médica proteja tu uso personal, tu cultivo personal de cannabis en relación al tratamiento. Por lo tanto, es clave que estén en eso. Luego tuvimos la Ahora sí los veo, ahora sí los veo. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, 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 ahora sí, bueno, ¿cómo están? muchas gracias. Bien, estamos felices de que estés con nosotros, así que gracias por esto. Y yendo derecho al tema, quise partir con una pregunta más general, pero que tal vez nos pueda orientar en esto, que ¿qué significa para ti cannabis medicinal? Como concepto, ¿qué implica cannabis Wow. medicinal? Aquí me gusta siempre utilizar la palabra usos medicinales de cannabis, ¿no? O cannabis con fines medicinales, ¿no? O efectos terapéuticos del cannabis. La palabra cannabis medicinal, yo sé que es una traducción medio gringa, ¿no? Sin embargo, a veces hay algunos sectores que lo pueden tomar un poco mal, ¿no? Dicen, yo no digo, pero dicen, ¿no? Cannabis medicinal significa que hay cannabis que no es medicinal, ¿no? Entonces hay una discusión, hay un debate y a veces ¿no? Entramos en ciertos debates porque desde el año 2020, diciembre, las Naciones Unidas, por votación, decretaron que la planta de cannabis tiene fines medicinales. Así que decir que alguna parte de la planta o algunos usos del cannabis no son medicinales puede crear un debate, ¿no? El concepto en general, ya fuera de las definiciones, de los nombres que se les pueda dar, ¿no? Yo estoy convencido, de hecho me dedico solo a estudiar la planta de cannabis porque hay la suficiente evidencia, tanto histórica, ¿no? De uso tradicional, que está aceptado por la OMS y por todas las instituciones, ¿no? Del uso tradicional, ancestral, ¿no? Según OMS solo tienen que haber 3 generaciones de seres humanos que hayan utilizado un producto natural, un recurso natural para que sea considerado medicina tradicional o una terapia. El cannabis, los estudios arqueobotánicos nos dicen que ha sido domesticada por el ser humano hace como 12.000 años, ¿no? Hay un estudio de Tan Wenlong, que siempre yo lo muestro en mis exposiciones, porque, o sea, ese es el dato más antiguo de domesticación. O sea, el ser humano ha venido utilizando a la planta, sin duda, más años, ¿no? Entonces, yo sé que hay, probablemente luego vamos a conversar sobre el carácter con registro sanitario, cómo es como medicamento actualmente. Y eso, el gold estándar, y siempre lo escuchamos en las conferencias, es el ensayo clínico doble ciego aleatorizado, ¿no? Ese es el gold estándar. Significa para muchos profesionales que si no cumple eso, no es medicamento, ¿sí? Los más convencionales, ¿no? Los médicos o profesionales de salud más convencionales. Sin embargo, mi opinión es porque además cannabis está también en esa categoría. Luego vamos a hablar seguro de eso, ¿no? Cannabis tiene medicamentos aprobados en agencias regulatorias de alto nivel que han pasado ensayos clínicos y que además nos dicen no solo los efectos terapéuticos, ojo, que eso está súper bien, ¿no? Perdón, sino también nos dicen cosas tan importantes como que si produce o no dependencia física, porque ya se probó en humanos, ¿no? Mucha gente especula porque los estudios hablan sobre los riesgos del cannabis, pero han sido estudiados en uso informal. ¿No? No se sabe lo que estaban usando, qué concentración, si estaba mezclado con otra cosa, si estaban concomitantemente con otra droga. Así que el término cannabis con fines Ahí, medicinales, yo lo adopto como que viene desde el uso tradicional, que ya de por sí es bastante, y además pasa
la otra cara de la moneda de los más conservadores, ¿no? En ciencia, que es los estudios doble ciegos randomizados. Y yo me voy un poco más allá, ¿no? Creo que hay suficiente evidencia, no solo con los ensayos clínicos para esos 4 medicamentos a nivel mundial, Marinol, Cesamet, Sativex y Epidiolex, sino también, y ahora uno último argentino, el Conbupidiol, que lo hicieron en el Garraham, sino también están los que no son medicamentos, ¿sí? No tienen forma de medicamentos, pero han logrado pasar estudios lo suficientemente robustos como las mediciones. Ahí es interesante llegar hasta ese punto. Quería reforzar algunas cosas que tú dijiste, que primero creo que a nosotros tampoco nos acomoda el concepto en palabras de cannabis medicinal, porque implica lo que tú dijiste, que hay plantas que no son medicinales y no estamos de acuerdo con eso. Y además, en tiempos de profesionalizar un poco, también tratamos de hablar de uso clínico de cannabinoides. Ahora, me gusta el concepto cannabis porque también apela un poco a los full spectrum, pero ir al concepto de cannabinoides y terpenos como que es interesante. Sí. Ahí reforzar también que algo clave en esto ha sido el acompañamiento médico y contar con productos conocidos, que sabemos lo que tiene y lo que no tiene. Desde ese punto de vista, ¿me explicarías qué es un producto en base a cannabis de grado farmacéutico? No te escuché bien. ¿Qué opino sobre el concepto? ¿Nos explicarías qué es un producto en base a cannabis de grado farmacéutico? Correcto. Hay parámetros que tienen los medicamentos, ¿sí? En el mundo, siempre, todos los países del mundo, hasta donde tengo idea, incluso algunos países de Centroamérica, no tienen una agencia reguladora, pero se basan en otras, ¿sí? Todos tienen una agencia reguladora en donde se basa. Estas agencias reguladoras se encargan de otorgar tienen un contrato, ¿sí? Para ponerlo en términos sencillos, con la sociedad. Y ese contrato se llama registro sanitario, ¿sí? El registro sanitario es un documento en el que la empresa que fabrica un medicamento y lo pone a comercialización de toda una población, se responsabiliza, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad es el registro sanitario. Cuando los productos no tienen un registro sanitario, en teoría, son productos informales. Si es que están, si es que hay en inglés es claim, si es que hay un efecto que ellos que dicen que funciona, ¿no? Yo puedo decir, el plátano sirve para esto. Estoy alegándole, ¿sí? Una alegación terapéutica de que tiene un efecto terapéutico, ¿no? Cuando cannabis tiene un alegato terapéutico, ¿sí? Tiene que tener y cumplir condiciones de los medicamentos, porque si no, es como que el plátano es el plátano, uno lo puede consumir como un alimento, lo compra en el mercado, ¿no? Lo seca, hace cosas alimenticias muy variadas. Sin embargo, si yo dijera que el plátano va a combatir, por dar un ejemplo, la hipertensión, ¿no? Y yo doy ese enunciado, ¿no? De propiedad terapéutica, yo tengo que demostrar que eso ¿no? Tiene ciencia detrás, ¿no? Los medicamentos cumplen, por una parte, el enunciado terapéutico, ¿sí? Que es la efectividad terapéutica, que aquí también hay una diferencia grande, ¿eh? En mi país, por ejemplo, están los que para demostrar eso tienes que hacer ensayo doble ciego randomizado, ¿sí? Y a esos en el Perú se les denomina medicamento herbario, ¿sí? En cannabis, ¿sí? Porque viene de una planta. También están las especialidades farmacéuticas, que son, en teoría, las que son sintetizadas, pero por ahí a veces ellos mismos se confunden y ponen una en lugar de otra. Esos son los que cumplen ese tipo de pruebas. Estamos hablando solo de efectividad. Pero por otro lado también están las que hace un momento hablábamos, del uso tradicional. En el Perú, por ejemplo, y disculpen que use Perú porque es mi lengua materna de regulación, ¿sí? En el Perú, por ejemplo, está la categoría, y nosotros logramos incluir esta categoría que ya existía para los medicamentos peruanos, los productos naturales de uso en salud. Significa que estamos utilizando un recurso que ya se utiliza y que tiene una evidencia de uso tradicional, o sea, no es que yo me la invente, hay documentación suficiente para decir que este producto, no sé, la maca, ¿no? Peruana, tiene esta evidencia suficiente, ¿sí? No ha sido probada en humanos en doble ciego, no en este caso, pero ha sido probada en miles de años, ¿no? Y esos sustentan su efectividad. Entonces hay dos formas de sustentar su efectividad, sin embargo todo eso encaja en la bolsa de sustentar efectividad. El otro gran
en la otra gran bolsa son el tema de la seguridad, ¿sí? Que probablemente debí mencionarla primero, ¿no? Primero tenemos que hacer, o si se le va a entregar un medicamento a un paciente, esto tiene que ser seguro. No puede ocasionar más riesgo que beneficio. Sin embargo, ustedes clínicos, ¿no?, saben de que hay medicamentos que producen más riesgos que beneficios, ¿no? Por ejemplo, en la epilepsia. Que tienen un terapéutico muy Por estrecho. supuesto, ¿no? Hay riesgos como, por ejemplo, el que siempre se habla, ¿no?, de dosis efectiva, dosis letal, ¿sí? Y también hay riesgos que se hablan de dependencia, ¿no?, que es de donde siempre se le acusa a cannabis, ¿no? Entonces, yo creo que si se cumplen estas dos grandes bolsas, que los he dicho en maneras muy, muy simples, ¿no?, estamos hablando de que ya se puede considerar un producto de grado farmacéutico, ¿no? Y claro, cada una de esas bolsas tiene requisitos, ¿no? Ensayo clínico, análisis cual y cuantitativo, microorganismos, ¿no? Ya son temas técnicos que vienen de esas dos grandes requisitos para que sea considerado un medicamento. En ese, entonces, ¿nos podrías decir qué tipos de productos podemos encontrar y en qué condiciones sería adecuado indicarlos? Por ejemplo, en Perú podemos encontrar pocos productos en farmacias. ¿Por qué? Bueno, y voy a ser crítico con mi regulación, ¿no? Porque las vallas son tan altas de que ni siquiera en el Perú solo hay 2 laboratorios que han podido lograr la valla que se puso en el año 2019, ¿sí? Que fue el reglamento. Hasta el 2023, solo 2 laboratorios han podido lograr esa valla. Y de esos 2, ninguno ha podido otorgar al paciente un medicamento que haya sido cultivado en el Perú, teniendo en el Perú una enorme beneficio geográfico para cultivar cannabis. Entonces, estos poquitos que llegan vienen de materia prima extranjera, o se fabrican en el extranjero y se armoniza su registro sanitario en el Perú. Así que sí, son productos naturales de uso en salud en el Perú, casi siempre están sustentados con el uso tradicional, que es correcto, es bueno, ¿no? Y además abarata costos, versus, y en el Perú hay un medicamento registrado que ya tiene ensayo clínico, que es este medicamento que te dije que fue hecho en Argentina, con el ensayo clínico en el Garrahan, y si uno se da cuenta, la diferencia de costos, siendo el mismo principio activo, proveniente de la misma planta, ¿sí?, con los mismos parámetros de control, o sea, en ninguno hay microorganismos patógenos, no hay metales pesados, no hay pesticidas, es como decir un genérico, estoy siendo muy simple en el término, ¿no? La diferencia de costos es entre 10 y 20 veces más, ¿sí? O sea, es muy costoso hacer esto, pero hay un mercado ahí y hay que ser crudo con lo que se dice, porque hay médicos que no prescribirían marihuana si no cumpliera estos requisitos, pese a que es el mismo producto, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pero hay de estos dos tipos en el mercado actualmente. Y estoy seguro que en Chile, yo sé que en Chile hay Sativex, por ejemplo, ¿no?, que está más caro todavía, ¿no? Más caro que este argentino, sin duda lo está, porque en teoría el argentino es un poquito más económico que el otro. Acá el argentino está como a 500.000 pesos, está carísimo un frasco como de 20 Ya. ml. No recuerdo cuánto, pero un tratamiento mensual aproximado que sería, no sé, unos 600, $700 más o menos. Y el Sativex. Y el Sativex está un poco más barato. Creo que la última vez, o sea, estaba como a $500. Wow. Igual los dos son carísimos, pero me sorprende que el alternativo esté más barato. Bueno, no son alternativos, ¿no?, porque son fórmulas distintas en este caso específico, ¿no? Acá podríamos decir que en Chile está Sativex, está con Bupidiol y Epidiolex, no sé si formalmente se ha metido a pesar de que puede que esté registrado. Claro. Ahora, estos son productos registrados con nombre, con ensayo clínico, etcétera, 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 que vienen en un frasquito con un papelito con un número de registro y sus instrucciones y todo. Pero hay otra alternativa. No sé cómo es en Perú, pero en Chile por lo menos podemos obtener estos productos desde recetario magistral. Sí. No sé cómo funciona en Perú. Exactamente igual. De hecho, pues les comento, no es para hacer publicidad, pero les puedo comentar de que nos hemos tardado casi un año en obtener la licencia, porque es muy difícil. Es por eso que en el Perú hay tan pocas, no sé cómo será en Chile, pero hay poquísimas, porque todo el trámite es totalmente engorroso. Es más difícil comercializar cannabis que opioides en el Perú, ¿sí? O sea, con la licencia de cannabis tú puedes hasta, literal, quienes manejan las listas de control en el Perú, y debe ser similar en Chile, la cocaína está en la lista 2, ¿sí?
Y con esta licencia que tenemos en Perú podríamos vender cocaína, porque está en la lista 2 y lo que se le está pidiendo a cannabis es una reglamentación superior a la de los medicamentos controlados. Y eso lo hace totalmente inviable, ¿no? Yo por tesudez, ¿sí? Porque nos gusta estudiar el tema, hemos acabado la licencia, porque en verdad hemos tenido que tirar la toalla hace medio año, ¿sí? Sí se pueden hacer medicamentos magistrales en el Perú, hay una regulación anterior al cannabis, o sea, siempre en Perú se ha podido hacer magistrales, no era el hábito mayor, ¿por qué? Porque en teoría una preparación magistral tiene que ser un poco más cara, porque el farmacéutico va a preparar uno por uno. Esto se hace solo a contraprestación de receta médica. En el laboratorio tú haces 10.000 frascos en una sola, ¿no? Aquí tengo que hacer uno por uno porque el paciente me dice, doctor o farmacéutico, esta es mi receta y yo le fabrico como el médico le dijo, con tal terpeno, en tal vehículo, en tal forma farmacéutica, en tal concentración. La ley nos obliga a colocar la concentración de CBD o THC de acuerdo a lo que está, pero tú sabes que nosotros nos vamos más allá, colocamos, ¿no? Este vehículo está en oliva, este vehículo está en ajonjolí, este vehículo está en MTC, el terpeno preponderante que yo le puedo agregar es linalol, si es que el médico me ha dicho que no, este tema va como por un tema de epilepsia. Entonces nosotros podemos personalizar la medicación y eso me parece formidable, ¿no? Porque hace tiempo no hay medicamentos personalizados y lo que está haciendo la práctica médica en general, todos los profesionales de salud nos incluimos, es basar, ¿no? Encajar a nuestros pacientes en lo que la industria da. Mientras que esta herramienta de la fórmula magistral nos permite darle al paciente lo que necesita, no lo que hay disponible, ¿no? Entonces, miren que siendo la preparación magistral más cara, porque hay que hacer uno por uno y todo, sigue siendo más barato hacer un magistral que comprar un medicamento, pues con su ensayo clínico y todo. Y cosas que, o sea, no digo que los ensayos clínicos estén mal, para nada, pero hay cosas que ya están demostradas, ¿no? O sea, no sé, epilepsia CBD, o por lo menos Dravet y Lennox-Gastaut CBD ya está demostrado, ¿no? ¿Para qué gastar más esfuerzos? Disculpen lo ahorrativo que puedo hacer ahí. Tal vez llevar también un poco los tipos de preparados, no sé si es algo cultural que en Latinoamérica o en general estemos ocupando más soluciones oleosas, en grandes rasgos, ¿qué otro tipo de preparados? ¿Es la flor o puede ser la flor una presentación de grado farmacéutico? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí en nuestra regulación no se prohíbe, yo sé que en Colombia, por ejemplo, sí se prohibía, ¿no? el uso de la flor, y han cambiado la regulación hace muy poco. Perú nunca prohibió el uso de la flor, sin embargo, una cosa es permitir ¿no? en la norma, y otra cosa es cómo la autoridad te fiscaliza, ¿no? Y cómo ellos te dicen que debe hacerse. Al final, cuando ellos no lo quieren hacer, pueden poner mil razones para que no permitirlo, ¿no? El uso de la flor es probablemente la forma más... A ver, hace un momento cuando hablábamos de los 4 medicamentos, ¿no? Sativex, Marinol, Epidiolex, Cesamet, ¿no? Falta un área médica, que es el dolor crónico, que está como evidencia concluyente de efectividad, y fue probado no con un ensayo clínico de un medicamento, sino con cigarrillos de marihuana. Y eso está en la revisión de la Academia Nacional de Ciencias. Así que el uso herbal, en este caso, tiene la mayor evidencia científica de efectividad terapéutica en dolor crónico, pero ese es un sustento. El otro sustento es que Israel, que es el país pionero en la investigación de cannabis, sin Israel hoy no hablaríamos de cannabis probablemente, o lo hablaríamos más lento, en 10 años o 20 años, ¿no? La guía clínica, el Green Book de Israel, está basado en flores, no está basado en aceites, ni pastillas, ni nada, está basado en flores, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro sustento, tenemos Bedrocan, ¿no? Que está en el Buró de Salud de Holanda, y lo que entregan ellos en un pomito son flores. ¿Qué condición tienen que cumplir estas flores? Tienen que tener grado farmacéutico, la pregunta que me hacías. Hay que demostrar que esas flores no están contaminadas, hay que demostrar mediante algún sustento que son efectivas, como por ejemplo el de la Academia Nacional de Ciencias, ¿no? Que es suficiente, o sea, eso es superior al uso tradicional, ese engloba todo, ¿no? Entonces, y además la flor es más barata, ¿sí? Si alguien necesita algo urgente, a ver, estamos hablando primero de que se puede. Ahora, ¿qué tan efectivo es con respecto al aceite? Mucha gente preguntará, ¿no? Pues la vía intrapulmonar es inmediata. A los 3 minutos uno siente los efectos. Y no tiene que fumarla.
puede utilizar un vaporizador, algunos son más eficientes que otros, cuestan más, ¿sí? Pero hay vaporizadores en Israel y en Holanda, en Estados Unidos, que tienen la categoría de grado como dispositivo médico, ¿sí? Entonces, la evidencia es suficiente. Y aparte de eso, es más barato, porque no solo tenemos que secarlas y hacerle el análisis. Nos evitamos el proceso de transformación, ¿no? Yo no le veo o sea, yo le veo beneficio puro por donde lo veamos, perdón. Resumiendo, entonces, así como para como encarnar un poco lo que acabas de decir, estás diciendo que vaporizar cannabis vía inhalatoria, la flor, es una muy buena alternativa para paliar el dolor crónico y así debe usarse y existen dispositivos médicos para hacerlo de tal manera. Entonces, estamos diciendo que la vaporización de flores es una forma terapéutica y médica avalada en otros sitios, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Te acabo de dar los ejemplos de dónde están registrados los vaporizadores. El Vulcano. Aquí nadie nos paga por la publicidad, pero tiene certificación médica, ¿no? Israel tiene otro y Canadá tiene otro, ¿no? Y aparte es más barato. Antes de ir cerrando, antes de ir cerrando, te quería preguntar por la vía tópica. ¿Por qué esa vía ha tenido tantas cosas? ¿Qué pasa con la absorción? ¿Qué pasa con la vía tópica? A ver, mucho del miedo que hay con respecto al uso de cannabis es el efecto psicotrópico, ¿sí? El efecto placentero, euforizante, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Ese efecto desaparece cuando lo utilizamos de vía tópica, ¿no? Porque vamos a llegar a los receptores que están directamente en estas zonas afectadas. Por ejemplo, gente que tiene psoriasis, gente que tiene algún tipo de dermatitis, que viene con respecto tiene relación estrecha con el sistema inmune, receptores del sistema inmune, ya, esto sería motivo de otra, están ahí, ¿no? Y además, es una forma, digamos, muy segura. A ver, te cuento lo que pasa en Perú. En Perú el 70% de personas que están registrados en el registro de cannabis de la autoridad terminan comprando en el mercado informal, ¿sí? Porque es muy difícil acceder, es muy caro y ese es un problema de toda la vida, ¿no? Aquí en el Perú, por lo menos de estos años. Cuando algún paciente o un amigo que usa cannabis me dice, oye, Pedro, tengo una gota y he comprado, ¿no? Una pomadita en un mercado informal, ¿no? Yo le digo, mira, yo tendría algunos problemas, ¿no? De decirte de que uses la vía oral, porque no sé qué hay, no sé si está contaminado o no sé si hay o no cannabinoides, ¿no? Yo hago mis tests con el colorimétrico que siempre les enseño y a veces no hay. Dicen que es CBD y es THC. Pero en la vía tópica, la otra forma de reconocer, y que es oficial por los farmacéuticos, es la evaluación organoléptica, ¿no? Nosotros farmacéuticos podemos oler un producto y saber, ¿no? Si estudiamos el tema, saber que es cannabis. Yo huelo cremas que están hechas en el mercado informal y son de cannabis, sin duda lo son. Yo le digo, mira, prefiero que uses la vía tópica porque genera menos riesgo en el caso de que tenga otras cositas, ¿no? Que no debería tener. Entonces, es más seguro la vía tópica si es que nosotros la comparamos con otra vía en el mercado formal, ¿sí? No va a producir el efecto psicotrópico. Me refiero a seguridad solo sobre ese punto, ¿eh? ¿Sí? Y si es que estamos en el mercado informal, que es la realidad, no podemos dejar de hablar de eso, incluso también podría ser más seguro porque a lo mucho, si pasa alguna ronchita, uno lo deja de usar, se lava, pero es muy distinto cuando uno se la toma, ¿no? Porque ahí ya no hay forma de sacarlo, ¿no? Entonces, digamos, en esos dos parámetros me parece un poco más seguro, me parece bastante útil. Yo no he encontrado muchos estudios sobre efectividad terapéutica al nivel, ¿sí?, de las vías orales. Sativex es spray, las otras son cápsulas, y Epidiolex es jarabes, una solución oral, ¿no? No he encontrado ese nivel de evidencia en las vías tópicas, lo que no significa que ni siquiera esté cerca, simplemente que no ha habido la inversión suficiente para demostrarlo en ensayos clínicos, ¿no? O la inversión no solo de dinero, la inversión de dinero y de tiempo de que un grupo de investigadores serios lo hayan hecho así. O sea, puede ser que lo hay y yo no lo conozco, pero al nivel de medicamento todavía no está, ¿no? Pero es prometedor, tremendamente prometedor. Pedro, ya para ir cerrando, primero, si podrías como hacernos un breve resumen, ¿qué implicaría el acceso farmacéutico para un usuario? O sea, ¿qué pasos conlleva un acceso farmacéutico? Y que nos cuentes en tus proyectos, tus redes, o sea, más que nada que nos hagas un breve resumen, ¿qué es el acceso farmacéutico? ¿Qué requiere? ¿La indicación médica? ¿Una posología? ¿Qué son los pasos para eso?
comentarlo y contrastarlo con lo que hay en Chile y que nos cuentes de tus proyectos personales, por favor. Gracias. La ruta formal de todos los medicamentos, porque a veces se dice, ¿no? Al cannabis le están poniendo muchas cosas, quieren que sea un fármaco. Ojo, si está en la categoría de medicamentos, va a tener que seguir todo el proceso de los medicamentos. Al cannabis solo se le están agregando, no quiero decir trabas, se le están agregando barreras o condiciones adicionales, porque es marihuana, ¿sí? Y hay mucho estigma todavía entre los decisores políticos. Sin embargo, la vía que pasa el paracetamol, la vía que pasa la acetilcisteína, es la misma que está pasando el cannabis. Y eso requiere que haya primero un diagnóstico por un profesional, que es un médico, ¿no? En el Perú no necesitamos especialidad, cualquier médico general puede utilizar esta herramienta, y eso ha sido una gran victoria, porque la primera propuesta es que solo los especialistas, pero en ese momento ni siquiera habían especialistas, ¿no? Una prescripción médica. Luego, el paciente con la prescripción médica va a la farmacia a adquirir de manera formal su medicación, ¿sí? Y luego, en este caso, ya, pues, ¿no? Hay un seguimiento farmacoterapéutico de parte de la farmacia y también un acompañamiento profesional del médico si es que hubiera algún manejo o ajuste de dosis. Ojo, hay que ajustar las dosis probablemente el médico, porque muchos de nuestros pacientes son pacientes que usan polifarmacia. Entonces es por eso que tienen que ir al médico, porque probablemente cannabis solito no te va a hacer un efecto, digamos, ¿no? Perjudicial en esta área, pero probablemente la interacción con este otro medicamento podría ser, ¿no? Entonces se le invoca a los pacientes que vayan a una atención médica de algún profesional que ellos consideren que sabe del tema, y luego adquieran su medicación en la vía formal. Es bonito decirlo, ¿sí? Sin embargo, en el Perú muy poca gente puede tener acceso a hacerlo, ¿no? Sin embargo, lo que se dice es el discurso oficial, formal, y es el deseo idóneo, ¿no? La utopía sería que en el Perú estos productos, como lo dice el reglamento, no tengan costo para los asegurados, pero no se cumple en el Perú, ¿sí? Entonces, si no tuvieran costo, ningún paciente va a ir a comprar internet, o no sé si los pacientes van a comprar su amoxicilina a internet, no sucede, ¿no? Esto es un problema que está ocasionando la misma autoridad por poner normas tan altas. Los pacientes no quieren. Yo no conozco a ningún paciente que diga, no, mi antibiótico me lo voy a hacer aquí, mi vecino me va a hacer mi antibiótico, ¿no? O mi pastillas para el corazón, acá al frente he visto una feria y ahí venden pastillas para el corazón. No, sin desmerecer el uso tradicional, el uso artesanal, porque en el Perú hemos logrado que haya ya una ley para las asociaciones que lo vienen haciendo desde antes de la ley, y estas tienen todo el derecho del mundo en seguir haciéndolo, pero todavía el reglamento no les permite ejecutar, ¿no? Entonces, ahí dejo esa parte. ¿Qué cosas estoy haciendo? Estamos haciendo... Solo para comentarte que sentimos que nuestro proceso está muy próximo al de ustedes, con muy pocas diferencias. Acá somos los médicos sin especialidad quienes podemos indicar esto, requiere una prescripción médica. El costo comercial va aproximadamente entre los 20 y los $100 dentro de lo que es recetario magistral, entre los 20.000 pesos y más o menos los 80, 90.000 pesos chilenos, un tratamiento mensual en recetario magistral. No voy a decir las farmacias, pero en Chile hay 4 farmacias actualmente que están disponibles para esto. Es decir, tenemos la posibilidad como médicos de enviar una receta, una prescripción, y el paciente va a una farmacia y va a tener su receta. Entonces, estamos un poco en esto. Sí. Wow. Pero Pero llegan lejos. Pero igual un poco, ¿no? un poco ahí para colaborar de las formas farmacéuticas que están disponibles en Chile. Además de las gotas sublinguales, existen también formas vaporizables, existen champú y ungüento y crema. Entonces, enjuagues bucales. Sí, entonces en Chile están disponibles este tipo de formulaciones. Y aclarar también que médicos veterinarios y dentistas pueden prescribir CBD de la misma manera mediante recetario magistral. Por lo tanto, aquí estamos tratando como fundación de abrir el uso veterinario de cannabis, porque tenemos aquí la manera de dar CBD mediante receta médica veterinaria a través de farmacia. No, y desde los full spectrum lo que queremos pelear es que se revoque esta indicación que no pueden indicar THC. Claro. Porque sabemos que pequeñas cantidades de THC son importantes muchas veces en varios tratamientos, tanto en patología orofacial para los dentistas, claro, odontólogos, como para los veterinarios. Entonces, comentarte eso y cuéntanos por favor de ti, de tus estudios. Tú tienes hartos proyectos muy interesantes. Ahí vamos ocupados siempre, ¿no? Metiéndonos en problemas, como siempre, que
que así nos tocó, ¿no? En Perú estamos haciendo varios estudios de investigación, sin embargo, la regulación es tan difícil que la población que estamos utilizando, perdón, la palabra no está bien, la población quienes están colaborando con nosotros de manera voluntaria para hacer estos estudios son población no medicinal. Miren, miren las paradojas, ¿no? Se logró hacer una ley, una regulación lo más decente que se puede, la aplicación es tan mala que no se permite, así que las poblaciones donde nosotros estudiamos no son las que tienen fin medicinal, o sea, las que tienen una prescripción, porque es muy difícil, porque hay que sacar licencia, y ni siquiera nosotros que estudiamos y trabajamos en el tema regulatorio, ni siquiera nosotros podemos sacar licencia. Así que, como no nos quedamos con los brazos cruzados, hemos decidido trabajar en poblaciones que se autoadministran cannabis, o sea, uso social, uso adulto, y como ellos se autoadministran, nosotros solo observamos qué cambios tienen de manera voluntaria, pedimos permiso a las universidades, a los comités de ética, ¿no? Y hacemos estos estudios, y uno que llevamos al THC Expo, que creo que nos colaboraste, Diego, allá con la espirometría, uno de ellos, a mí me encanta estamos estudiando la función pulmonar en usuarios heavy users, incluso fumado. ¿Por qué? Porque siempre se habla de los perjuicios, ¿no? Y sí, los peligros, los perjuicios, bueno, vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces, estamos haciendo una corte en Perú, hemos pasado a las 100 personas en Perú, en Chile llegamos a 102, así que tú eres el 102, Diego. No fui, estoy pendiente, cuando vi ya fui encerrado, ¡Uy! llegué tarde. Bueno, ya, antes hubiera sido Estoy pendiente, pero voy a Perú a tomármelo, voy a Perú a tomarlo. Perfecto. Y lo hemos hecho también en Ecuador, ahora en el Canamérica que hemos estado. Queremos hacerlo en Latinoamérica, primero, para generar evidencia de nuestras poblaciones, porque al final terminamos siendo referencia, ¿no? Utilizando referencias que no son las nuestras, ¿no? Y de paso para trabajar, está bien trabajar también. Hacemos estos estudios y lo que queremos evaluar es si es que realmente hay una función pulmonar deteriorada o alterada en estos usuarios que tienen una data enorme de uso fumado. Les puedo adelantar datos, ¿sí? Solo para el live de ustedes, que menos del 7% de la población que hemos hecho la evaluación de datos, menos del 7% tiene una función alterada. Dentro del otro 93 está la función normal. Incluso hay personas que eso como hemos tomado varias encuestas para ver cuánto usas, qué no usas, has tenido una enfermedad pulmonar antes, asma, o sea, un montón de cosas, ¿no? Para correlacionar. Hay personas que están por encima de la capacidad pulmonar y son usuarios de cannabis. Más no puedo decir, las conclusiones las sacarán quienes lean el estudio, nosotros vamos a reportar lo que hemos hallado. Y estamos haciendo ese tipo de estudios aquí en Perú, haciendo estudios de farmacovigilancia. Por ejemplo, estamos evaluando cuántos reportes adversos la autoridad sanitaria recibe, ¿no? Como para que esto, a veces, uno dice, ¿no? Nosotros tenemos que hacer más difícil la regulación, más complicada, menos accesible, porque hay muchos efectos adversos. Acá en Perú, hasta el momento, desde el 2019, que Digemit vende el aceite de cannabis, o sea, la misma autoridad es como que el SAG vendiera aceite, hay 0 reportes de efectos adversos con respecto a cannabis. Así que eso nos debería dar la suficiente información, entre otros, ¿no? De seguridad, como para no endurecer la regulación, sino flexibilizarla, porque el hecho de que no sea asequible y la gente compre en el mercado informal sí podría ser un riesgo. Así que en eso estamos, aquí con la clínica, con la farmacia magistral, podemos hacer las preparaciones allá en Canavital, y nada, y algunas que otras cositas que estamos intentando hacer. Bueno, Pedro, queremos agradecerte muchísimo por toda esta información, muy, muy enriquecedora. Eres un tremendo conocedor de esto, así que respetamos y admiramos tu trabajo. Agradecerte esto. Yo sé que tienes ahí estudios precolombinos del uso de cannabis que sería interesante conversar en otra oportunidad. Así que eso da para un live por sí solo. Está pendiente. Muy bien. Agradecerte esto, contarle a nuestra comunidad que hay consultas médicas, que podemos indicar esto. Para nosotros no son caminos excluyentes. O sea, que alguien esté con autocultivo no es excluyente. Que ocupe una vía farmacéutica, son vías que pueden ocuparse en conjunto. La idea es formar médicos para que estén esto, y todos son servicios que se van a hacer, y ojalá te podamos reclutar para que nos hagas alguna de tus clases también en nuestros cursos. Te amarro en línea. Agradezco el espacio que ustedes generan, y yo
he sido una de las personas que me he beneficiado intelectualmente de las conferencias y congresos científicos que DAIA ha hecho. Así que una gratitud y con todo lo que se pueda colaborar desde aquí, estamos en ese camino de apoyo mutuamente. Así que con gusto. Un abrazo a ambos. Muchas gracias. Que Igual, estén muy bien. chao, nos Chao, vemos. chao. Vale.